En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de este día es el sacramento del matrimonio. Y pues sí les suplico su atención, porque es un tema pues muy importante, ¿verdad? Como todos, ¿no? Pero de alguna manera para las personas que se van a casar, ya que pues a algunas se les da su comprobante de pláticas prematrimoniales en alguna de las parroquias donde estamos prestando nuestro servicio. Entonces es importante pues poner mucha atención y también, ¿verdad?, para las personas que pues ya están casadas o piensan más adelante casarse, pues es importante conocer un poquito el tema. Y fíjense el objetivo. El objetivo de este tema es descubrir que la institución matrimonial es una situación que surge de los planes de Dios. Y eso nos quiere decir mucho, ¿eh? Si esto surge de los planes de Dios, quiere decir que el único legislador es Dios. El que pone las leyes es Dios, ¿sí? Y no podemos contravenir a ninguna de sus órdenes que pues Él nos da, y no tan solo en el matrimonio, en muchas otras cosas, ¿no? Pero a veces, desgraciadamente, en lo que corresponde a este tema, pues actualmente la sociedad hace lo que quiere. Y bueno, quiero hacer un pequeño preámbulo para llegar ya de lleno a lo que es el tema, porque en esto hay mucho que debemos saber, hay mucho que debemos hacer antes de llegar al sacramento del matrimonio, ¿sí? Fíjense, dicen que hay, bueno, los que saben más de eso, dicen que hay sacramentos para vivos y sacramentos de muertos. ¿Y cuáles son esos? Bueno, los sacramentos para muertos le denominan al bautismo, a la confesión. ¿Por qué? Porque la persona, el sujeto que se va a bautizar, pues llega en ese momento en pecado mortal. Está vivo porque va caminando, pero en su alma, ¿sí? En su alma, en su relación con Dios, en el parentesco que tiene con Dios, pues está muerto. No hay vida de gracia en él. Y eso es lo que sucede en el caso del que se va a bautizar, así sea pequeño o grande. Lo mismo que el que se va a confesar. Pues ¿por qué se acerca al sacramento de la confesión? Pues porque está viviendo en pecado mortal. Está enfermo del alma, como lo hemos dicho ya en otros temas. En algunos casos también se dice que el sacramento de la unción de enfermos, que apenas vimos, también es un sacramento para muertos, porque muchas veces la persona, ¿verdad?, no en todos los casos, pero en algunos sí, la persona se encuentra en pecado mortal y entonces es necesario que el sacerdote le administre el sacramento de la penitencia, confesión o reconciliación, y ya después le da el sacramento de la unción de enfermos. Ahora, en el caso del matrimonio es un sacramento de vivos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es un sacramento donde las dos personas, tanto el hombre y la mujer que se acercan a recibir este sacramento, deben de ir en estado de gracia, ¿ok? ¿Sí lo entendemos? Quiere decir que no pueden ir en pecado mortal. Y fíjense que son una de las cosas que actualmente la sociedad pues no le da importancia. Y esto tiene muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando la persona llega al sacramento del matrimonio en pecado mortal, por ejemplo, hay quienes dicen, pues ya la pedí, ya nos vamos a casar, ya tenemos fecha de matrimonio, ya tenemos todo, y empiezan a tener relaciones sexuales. Lo digo así para que lo entendamos, ¿no? Y antes, por ejemplo, se acostumbraba, desde cuando ya empezaban los esponsales, ¿verdad?, cuando ya se pedía a la novia, cuando ya se planificaba todo esto,
las personas, los novios, vivían completamente separados. Vivían completamente separados. ¿Por qué? Porque la finalidad es esa, que debemos de llegar al sacramento del matrimonio en estado de gracia. Y fíjense nada más lo que pasa cuando una persona no llega en estado de gracia, cuando llega en pecado mortal. Fíjense nada más los sacrilegios que comete. Comete un sacrilegio en contra de ¿qué? En contra del sacramento de la comunión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a comulgar. Ese día comulgan. Y luego comete otro pecado contra el mismo sacramento del matrimonio. A lo mejor vayan a decir que exagero, pero fíjense que no, así pasa. Yo no digo que en todos los casos. Pero en algunos casos sí pasa porque, por ejemplo, a veces se confiesan 2 días, 3 días antes, ¿no? Una semana antes, para, como luego dicen, para no andar a las carreras, porque el día de la boda, pues hay que estar preparando la fiesta y todo aquello para este acontecimiento, ¿no? Entonces, el sacramento de la confesión lo hacemos un poquito antes, lo hacen un poco antes, ¿verdad? Pero desgraciadamente, en ese ínter, ¿verdad?, en que se da la confesión y el momento del matrimonio, el día del matrimonio, cometen pecados. Y entonces ya la persona llega en pecado mortal. ¿Y saben qué pasa? Además del doble sacrilegio que hay, que puede ser hasta triple, ¿verdad? Porque también, pues, de alguna manera conlleva, ahora sí, pues, como les dijera, profanar el mismo sacramento de la confesión, porque se confiesan y van pensando que van preparados para casarse, pero ya llevan pecados mortales que cometieron de ese día en que se confesaron al día en que van a recibir el sacramento del matrimonio. Y eso es muy importante. Mire, ojalá me explique, ¿no? Eso es muy importante porque cuando las personas, cuando los esposos, ¿verdad?, llegan al sacramento del matrimonio en pecado mortal, pues echan a perder todo, de veras, y créanme que no exagero, todo. Por eso muchos matrimonios, pues tienen muchos fracasos, tienen muchos problemas, no tienen esa vivencia que ahorita vamos a ver adelante, todo lo que nos da el sacramento, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que los que se vayan a casar, pues yo en algunos casos les digo, confiésense un día antes. O si es posible, si se van a casar en la tarde, si se van a casar a las 5 o 6 de la tarde, pues a mediodía organícense con el sacerdote y confiésense. Esto no quiere decir, ¿verdad? Porque también aquí abusamos, ¿no? Porque luego dicen, pues me voy a confesar hasta el último día en que me voy a casar, entonces voy a hacer mi despedida del soltero. O voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy con mis amigos. No, esos son de los grandes errores que hemos venido arrastrando a través de la historia. No, tenemos que hacer las cosas bien. Debemos de pensar, ¿verdad?, que vamos a hacer un sacramento para fundar una familia, para procrear, que es lo que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, ojalá y este pequeño preámbulo que estoy haciendo les sirva de mucho. Y no se les olvide que es un sacramento de vivos y que por lo tanto los dos, tanto el esposo como la esposa, ¿verdad?, deben de ir en estado de gracia, ni siquiera pecados veniales, óiganlo bien, ni siquiera pecados veniales, ¿no? Tienen que ir en estado de gracia. Ahora, ¿qué es el matrimonio? ¿De dónde viene la palabra matrimonio? La palabra matrimonio viene de una palabra latina compuesta por dos, mater, nono. De ahí viene la palabra matrimonio. ¿Qué quiere decir mater, nono? Mater es madre, nono es una. Quiere decir una sola madre. Entonces, quiere decir esto, ¿verdad?, que ya no somos dos. El Señor Jesús nos lo va a decir más adelante, ¿verdad?, en una cita que ahorita vamos a ver, donde Él nos dice, ya no son dos, sino una sola carne, una sola cosa, ¿no? Pero esto no es algo, como dijéramos, algo así figurativo o virtual, porque a veces así lo entendemos. No. Esto es un misterio, por eso San Pablo lo va a comparar, ¿verdad?,
al misterio de la unión entre Cristo y la iglesia, que él dice que es el mismo misterio del matrimonio. Dice, en su definición, es la unión marital de un hombre y una mujer entre personas legítimas para formar una comunidad indivisible de vida. Y eso también hay que recalcarlo muy bien, ¿no? Porque hoy, desgraciadamente, se ha tergiversado mucho esto, ¿no? Sí, dice, es la unión marital de un hombre y una mujer. En ningún momento dice otra cosa, ¿verdad? Y no quisiera, pues, desviarme nada para no entrar en polémica con esto. Fíjense, en el libro de Génesis, nuestro Señor nos enseña que Él ha creado a la persona humana, varón y mujer, con el encargo de procrear y de multiplicarse. Dice, los creó hombre y mujer y los bendijo diciéndoles, procreen y multiplíquense y llenen la tierra. Si alguien lo quiere consultar después, está en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 28, ¿sí? Nos ha creado hombre y mujer. Dios nos ha bendecido, nos ha dicho, ¿verdad? Procreen y multiplíquense y llenen la tierra. Y ahí también es importante aclarar algo, ¿no? Aquello de que nos han llenado la cabeza cuando nos dicen, la familia pequeña vive mejor. Cuidado, ¿no? Aunque ese es otro tema, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. Nosotros, como matrimonio, ¿verdad? Como matrimonio, estamos para la procreación, ¿verdad? Y si no vamos a procrear, pues entonces no tengamos esa unión marital. Dice, el matrimonio no es, por lo tanto, un invento del hombre. La institución matrimonial forma parte, desde el mismo momento de la creación del hombre, de los planes divinos. Desde el mismo momento en que Dios crea el mundo, que crea la humanidad, crea este universo que hoy conocemos, ¿verdad? Desde ahí ya Dios tenía un plan, ¿para qué? Para la procreación, para la prole, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Yo luego les digo, cuando hablamos de los últimos, cuando hablamos de la muerte, del juicio, del cielo y de la tierra, las postrimerías del hombre, cuando hablamos de esto, hay una parte del tema que nos habla sobre qué es lo que nos va a preguntar Dios en el momento que nosotros nos presentemos con Él, ¿no? Y lo primero que nos va a preguntar es por nuestra esposa o por nuestro esposo, según el caso, y por nuestros hijos. Por eso aquí, de veras que es algo a veces un poquito difícil. Dice, el matrimonio, al ser una decisión de Dios, necesitamos nosotros respetar esos lineamientos que Dios nos da. Dice, de la institución del matrimonio por parte de Dios, existen muchos testimonios en el Nuevo Testamento. Uno de ellos tiene especial interés porque Jesucristo mismo lo atribuye al mismo Dios. Y está, les decía, en el libro del Génesis, cuando el Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 45, Él nos dice, ¿no han oído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Dijo por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne, una sola carne. Esto es un verdadero misterio. Y luego le complementa, y lo que Dios ha unido, que no lo desuna el hombre, ¿no? Que no lo fracture el hombre. Y es que en esto hay algo muy importante. Yo les digo siempre, el matrimonio, ya dijimos que es maternono, ¿verdad? Que es una sola madre para la creación de la prole, que es responsabilidad, ¿verdad? De los dos, los hijos, ¿verdad? Son una responsabilidad de nosotros, de procrearlos, de educarlos, de llevarlos a Dios, porque esa es la responsabilidad de uno como papá o como mamá, ¿no? Llevarlos hasta Dios, ¿no? Que esos hijos que nosotros pedimos, trajimos al mundo, no se pierdan, que ellos sean también conciudadanos del cielo. Y les decía, yo siempre trato de manejarlo de esta manera. Yo les digo que el matrimonio es una institución, pero es una institución que hagan de cuenta
¿Qué es una empresa? ¿Qué es un negocio? Un negocio que no puede fracasar. Un negocio, pues, donde no hay disolución. En pocas palabras, en el matrimonio no hay divorcio. ¿Por qué? Porque lo que se pone en juego son vidas. Son nuestros hijos, ¿no? No podemos juzgar con esas vidas que Dios nos ha dado. Por eso les digo, cuidemos nuestro matrimonio desde que nos casamos, desde que nos preparamos, ¿verdad? Ya para llegar a ese momento del matrimonio, demos lo mejor de nosotros. Cualquier sacrificio es poco, cualquier cosa que hagamos es poco, con tal de que nuestro matrimonio pues sobreviva. Porque nuestra meta final es llegar ante Dios, ante la presencia de Dios, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, o la esposa con el esposo, ¿no? Entonces dice, por tener su origen en Dios, solo a Él le corresponde legislar sobre la institución matrimonial. Y de eso también lo recuerda el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Cuando Él especifica también eso, ¿no? De que Dios nos creó, ¿verdad? En esa donación de ser hombre y mujer para amarnos, ¿verdad? Para vivir en matrimonio. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Bueno, los fines del matrimonio son los siguientes. Podríamos decir que el primero es la procreación y la educación de los hijos. Y en segundo lugar viene la ayuda mutua entre los esposos y su propio perfeccionamiento hacia la santidad. Fíjense nada más qué importante es esto, ¿no? Y qué hermoso es, ¿no? Porque la santidad en la familia puede llegar tanto por el esposo o por la esposa. Y hay una expresión muy bonita que se ha manejado desde hace muchos años, creo que viene del Concilio Vaticano II, donde se nos dice, ¿verdad?, que el matrimonio, la familia, es iglesia doméstica. Pero es iglesia doméstica como hoy nos lo explica el Papa, ¿sí? Es iglesia donde se cura, ¿sí? Si la persona está enferma, ahí se cura en la familia. Si la persona está enferma, ahí se sana. Si la persona va a prepararse para las tareas del mundo, ahí es donde se prepara. Dice el Papa que es escuela también, ¿no? Es hospital, es escuela. Y él ocupa muchas expresiones de esto, pero esa es la realidad. Les comento ya nada más esta, miren, es el lugar donde nos preparamos ¿para qué? Para llegar a la casa del Padre. A veces pensamos, ¿verdad?, que esta preparación la recibimos pues en el catecismo. Sí se nos ayuda mucho, no podemos decir que no, para eso somos nosotros los catequistas, pero realmente la preparación para vivir en plenitud, para vivir como hijos de Dios y llegar hasta la casa del Padre después de la muerte, pero ya viviendo en esa realidad como lo que somos hijos de Dios, ¿verdad? Se nos da ¿dónde? En la familia. Ahí se nos amamanta, ahí se nos dan los principios, ahí se nos da la espiritualidad, ahí se nos da la fe, ahí se nos da la esperanza, la caridad, los buenos hábitos, lo que va a hacer del hombre o de la mujer un verdadero hijo de Dios. Una vez nos decía un sacerdote y yo recuerdo esa vez, ¿no? Y la verdad a mí me dolió mucho cuando estábamos hablando sobre el problema que hoy estamos viviendo, y no me refiero al de la peste esta, ¿no? Sino porque todavía no estábamos viviendo este momento, ¿no? Estábamos hablando sobre el problema que hoy tenemos de la delincuencia, del homosexualismo, del lesbianismo, de los secuestros, del alcoholismo, la drogadicción, y bueno, todos esos males, ¿verdad?, que aquejan a nuestro mundo actualmente. Aunque ahorita de momento creo que como que nos hemos olvidado un poco de eso, ¿no? Entonces decía ese sacerdote, dice, ¿saben cuál es el error? El error viene, dice, de que los jóvenes que hoy están llegando a la sociedad, de esos hijos que vienen de las familias, dice, porque pues no pueden venir de otro lado, ¿verdad? Vienen de las familias, dice, son un producto mal realizado.
y así como que, a ver, explíquenos. Bueno, dice, para que me lo entiendan, dice, son monstruos lo que ustedes están dando hoy a la sociedad. Y la verdad es que a mí me impactó, ¿no? Y le decíamos, ¿por qué dice usted su padre? Dice, porque hoy, dice, ustedes le están dando a la sociedad delincuentes. Están ustedes dando a la sociedad hijos que son homosexuales o con ciertas inclinaciones, drogadictos, alcohólicos, ladrones. Y bueno, nos hizo una lista bien grande, ¿no? Y la verdad duele, ¿no? Pero en algunos casos, no digo que en todos, sí es verdad, ¿no? ¿Cuántos hijos, verdad, que hoy están en una cárcel o que han muerto a consecuencia de eso que decíamos, verdad? Pues vienen de familias y a veces hasta de familias católicas. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con nuestra responsabilidad de educarlos, de llevarlos por caminos de fe, por caminos de espiritualidad. Se nos ha olvidado lo más importante, la educación, pero espiritual, la formación espiritual. Porque una persona que no conoce a Dios, una persona que no tiene temor de Dios, pues hace lo que quiere de su vida. Y esas son las grandes consecuencias que hoy hemos tenido. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que el primer punto, el primer fin del matrimonio es la procreación y la educación de los hijos. Es lo primero. Un hijo, fíjense lo que les voy a decir. Un hijo es la obra de un padre y de una madre. Por eso matrimonio, una sola madre. Un hijo es la obra de un padre y de una madre. Así es que si tu hijo es delincuente, si tu hijo es drogadicto, si tu hijo es lo que sea, es tu obra. Es triste, pero pues yo creo que sí es cierto. Y luego viene el segundo término, ¿verdad? El segundo fin, podríamos decirle, que es esa ayuda mutua en que tiene que haber entre nosotros los esposos, la esposa y el esposo. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿verdad?, de alguna manera nos vamos ayudando con nuestras oraciones, con nuestro trato, con nuestro amor, con nuestra interrelación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tanto uno como el otro nos vayamos acercando a Dios, ¿sí? Eso es muy importante. La verdad, es algo hermoso y es cuando entonces las cosas se empiezan a dar en un matrimonio. Y yo siempre les digo esto y de una vez se los comparto antes de que se me olvide. Yo les digo que el matrimonio no es de dos. A veces pensamos que un matrimonio es un sacramento nada más del esposo y de la esposa. No. El matrimonio es un sacramento de tres, donde el invitado principal tiene que ser ¿quién? Dios. Recuerden las bodas de Caná de Galilea. ¿Quién era el invitado? ¿Quién fue el que resolvió luego el problema, verdad? Claro, a petición de María, ¿verdad? Pero fue Jesucristo el Señor. Entonces nosotros no podemos desdeñar en ningún momento, la presencia activa, fructuosa y única de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes analizan un poquito la vida de la familia de Nazaret, ¿sí?, de esa hermosísima familia, ¿verdad?, que fue San José, María y nuestro Señor Jesucristo, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que pues ahí no hubo problemas, ahí todo estuvo bien, todo marchó a la perfección. ¿Por qué? Porque siempre estuvo presente ¿quién? Dios. Entonces no podemos desdeñarlo a Él. Y imagínense, y si desde el primer momento en que se da el matrimonio, en que se recibe el sacramento, van los esposos en pecado mortal, pues están desdeñando a Cristo, lo están sacando. Y ese es el problema que hoy estamos viviendo en nuestras familias. Ese es el problema que ha traído todas esas consecuencias de las que hablábamos ahorita, ¿no? Que nosotros de alguna manera hemos sacado de nuestras familias, de nuestros hogares, a Dios. Ya hay familias, por ejemplo, que no tienen ni siquiera un altar, no tienen un lugar de oración. Entonces, ¿cómo van a hacer que Dios llegue a ellos
que los ayude, que viva con ellos, que los conduzca. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras familias, en nuestro matrimonio. Por eso les decía que el matrimonio es de 3 personas. Y esa gran persona, pues es Dios. Dice, la revelación de Dios es clara respecto a este principio de orden natural y nos permite delimitar los fines del matrimonio. En el Génesis, después de narrarse la creación del hombre y de la mujer, se manifiesta la finalidad de la diversidad de sexos. Crezcan y sean fecundos y llenen la tierra. Dice, a este fin se añaden otros igual de importantes, como por ejemplo, decíamos, la ayuda mutua entre los esposos. Y ahí está esa expresión que está en el libro del Génesis, capítulo 2, verso 18, donde dice la palabra de Dios, no está bien que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a él. Y qué hermoso de veras es vivir en matrimonio. Qué hermoso es tener esa relación, pues, afectuosa, una relación, ¿verdad?, de ayuda, de colaboración mutua, de donación plena, total, entre, pues, un hombre y una mujer, un esposo y una esposa. La vida es hermosa. Por ejemplo, pues, ¿qué les puedo decir? Ahorita, pues, estos días de encierro, ¿verdad? Pues no es lo mismo, ¿verdad?, estar solo que estar con una esposa, con unos hijos, que estar en familia. Es algo hermosísimo y yo lo digo de esta manera, es un gran regalo de Dios. Yo siempre les digo, de veras, pues bueno, yo sé que algunos no tienen familia, ¿verdad? Y a veces siento feo decir esto, pero bueno, lo debo decir para que cuidemos nuestra familia. Yo les digo que el segundo regalo que Dios nos da después de la vida, creo que esto todos lo sabemos, lo aceptamos, que el primer regalo que Dios nos da, pues es la vida, es estar vivos. Y de ahí el segundo regalo que Dios nos da es una familia. Por eso cuidemos a nuestras familias, amémonos de veras, vivamos en esa donación, vivamos en esa entrega. Les decía, cualquier sacrificio es poco por mantener unida una familia. El amor matrimonial es reflejo del amor creador de Dios. Es fecundo, ya que por medio de los esposos cristianos se enriquece y se aumenta la iglesia con verdaderos hijos de Dios. No con los hijos que ahorita decíamos, ¿verdad? Del amor maravilloso de los esposos surge, según la voluntad divina, esa otra maravilla que es un hijo. Un nuevo ser humano que no existía, que no hubiera existido jamás sin la contribución de los padres, y que a partir de ese momento existirá eternamente. Imagínense el gran don que Dios nos da, de traer hijos a la existencia, hijos, personas que no existían, y que ahora existen a través de una donación, a través de una entrega, a través de una unión, que es el matrimonio. Por eso, pues, se pide que los hijos se procreen, se deben de procrear, se deben de traer a este mundo en matrimonio por la iglesia, o sea, consagrado, que ese matrimonio esté consagrado. Yo pues les suplico a las personas que no estén casadas que ojalá y lo hagan, ¿verdad? A lo mejor este mensaje llega a alguna persona que no esté casada, pues que lo haga, que ya no espere más tiempo. Es importante, ¿verdad?, que unan su unión que hay ahorita, ¿verdad?, de hombre y mujer a través del sacramento del matrimonio, que consagren su vida, que consagren a sus hijos que tengan, para que caminen bajo el auspicio de Dios, bajo la mirada amorosa de Dios. Dice, es tanta la importancia del matrimonio en la vida de la sociedad que Jesucristo quiso elevar la realidad del matrimonio a la realidad del sacramento para quienes han de recibir el bautismo. Sacramento de vivo, sacramento hermosísimo para procrear, sacramento que nos trae tantos beneficios y tantas cosas que a veces no entendemos.
Fíjense, otro de los grandes beneficios que nos trae a los papás, a los esponsales, ¿verdad? Es, les decía, en el caso tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Que por derecho Dios nos corresponde con darnos salud, con darnos trabajo, con darnos bienestar, con darnos paz. Un padre que cumple con su responsabilidad, un padre que ama a sus hijos, que ama a su esposa, siempre tendrá trabajo, siempre tendrá salud. Claro, algún día se va a enfermar, y más si se descuida, pero, como les dijera, tomados de la mano de Dios, estaremos sanos, tendremos trabajo. ¿Para qué? Pues para satisfacer las necesidades de nuestra familia, de nuestros hijos. Imagínense, ¿para qué nos da el sacramento Dios del matrimonio si no vamos a tener trabajo, si vamos a sufrir, si no vamos a mantener a nuestros hijos, no los vamos a poder educar? De veras, nada más que a veces les decía, nos casamos, pero más por satisfacer nuestros bajos instintos que por procrear una familia, que por buscar el bienestar de la familia, de nuestra familia, y sobre todo, ¿verdad?, de acercarnos todos a Dios. Dice, el matrimonio es camino de santidad. Si Cristo elevó el matrimonio a la dignidad del sacramento, podemos afirmar que es también una vocación cristiana para los esposos, camino de santidad, ¿sí? Y tenemos muchos casos, ¿verdad?, de personas que han llegado a la santidad a través del matrimonio. Por la fe conocemos el sentido sobrenatural de su unión, viendo en ello la voluntad de Dios, y por lo tanto aceptan los hijos que Dios les envíe, ¿sí? Al aceptar la voluntad de Dios, pues también aceptamos los hijos que Dios nos envíe en esa unión matrimonial. Y siempre vamos a procurar educarlos de la manera humana y cristiana, y en esa ayuda, ¿verdad?, entre sí, para formar una familia cristiana que contribuya positivamente al bien de la iglesia y al bien de la sociedad. Y yo creo que allí es donde pues hemos fallado mucho actualmente, ¿no? Ya que los hijos que estamos dando a nuestra iglesia, que estamos dando a nuestra sociedad, en muchos casos no han sido los mejores. Pero bueno, allá es discernimiento de cada quien. La familia es iglesia doméstica, les decía. El Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión iglesia doméstica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno. A veces escuchamos mamás que dicen, es que a mi hijo no le gusta ir a misa, es que a mi hijo no le gusta rezar, es que mi hija no quiere ir al catecismo. Pues ¿cómo le va a gustar ir a misa? Les digo yo. ¿Cómo les va a gustar rezar si a usted nunca la vieron rezar? Si a usted nunca la vieron arrodillarse, si a usted nunca lo vieron que fuera a misa. Prefería usted irse al fútbol o irse a otro lado, ¿verdad? Pero no irse usted a misa. No, tenemos que guiar ¿con qué? Con el ejemplo. Y una sugerencia es ir a misa todos juntos, los que seamos en familia, 4 o 5, los que seamos, tenemos que ir todos. No que luego el esposo por un lado, la esposa por otro lado, los hijos por otro lado, y a veces pues ni van. Hay a veces ocasiones, ¿verdad?, que por necesidad pues se llega a ser así, pero no es lo normal. Lo normal es que vayamos todos juntos, que recemos en familia, que oremos en familia. Por ejemplo, algo que nos une mucho y que también se ha perdido bastante es la oración a la hora de pues comer los alimentos, ¿no? Ya sea el desayuno, la comida. Ahí es un momento de hacer juntos por lo menos una pequeña oración. Y esto de alguna manera, de veras, créanme, nos va ayudando a que nos vayamos uniendo como familia y que pues vayamos de alguna manera enseñando a nuestros hijos. Por eso dice aquí que nosotros los padres somos los primeros que debemos enseñar a nuestros hijos en esos caminos de fe, en esos caminos
que nos llevan al crecimiento espiritual. La familia es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia, se aprende el gozo por el trabajo, se aprende el amor fraterno, el amor generoso, inclusive reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y de la ofrenda de vida. De veras, esto es muy amplio de veras. A veces, por ejemplo, también me ha tocado ver a muchos jóvenes que no estudian una carrera y no tienen ni siquiera un oficio. Y yo les digo, oye, ¿es que no tuviste un papá que te enseñara un oficio? ¿O qué fue tu papá? Tu papá de algo tuvo que vivir, de algo te tuvo que pues hacerse a llegar dinero para mantenerte. Si fue albañil, si fue soldador, no sé, mecánico, lo que haya sido, pues tú deberías de haber aprendido ese oficio. Por eso dicen que aquí es donde debemos de aprender, en primer lugar, que la paciencia, ser pacientes, pero también debemos de aprender el gozo del trabajo. ¿De quién vamos a aprender ese gozo del trabajo? Pues de nuestro papá, ¿sí? Si nuestro papá es agricultor, pues yo voy a tener que ser agricultor. Si mi papá es ingeniero, pues yo voy a ser ingeniero. Si mi papá es panadero, pues yo voy a ser panadero, por lo menos, ¿no? ¿Sí? También ese amor fraterno, el respeto a los mayores, el respeto a la mujer, ¿no? Hoy se ha perdido también mucho eso, ¿no? El respeto a la mujer, ¿no? Ahora fácilmente un hombre golpea a una mujer, la ofende, la humilla, la deja, la abandona. O sea, no le importa hacerle daño a los demás, a los más débiles. ¿Por qué? Porque nunca se le enseñó el amor fraterno. Y esto los debemos de enseñar ¿cuándo? Pues cuando somos pequeños, que a veces queremos educar a nuestros hijos, pero ya que tienen 15 o 20 años, ahí ya no podemos. Tenemos que enseñarles principios, tenemos que educarlos con el ejemplo, con nuestro testimonio, pero desde que están pequeños, para que ellos vayan observando, para que ellos vayan amamantándose de eso. Miren, de veras, créanme, un niño, una niña va a aprender todo lo que usted le enseñe desde que ya se forma en el vientre materno hasta los 6 años, de veras. Yo se lo digo porque yo lo he visto. Va a aprender todo. Tristemente, aprende lo bueno y aprende lo malo. Si usted le enseña cosas malas en su hogar, pues eso es lo que va a aprender. Pero si usted le enseña cosas buenas, principios, oración, adoración, lo que decíamos, amor fraterno, el amor generoso y todo esto, ¿no? El culto divino, el culto de la oración, el culto de la ofrenda de vida, pues lo va a aprender. Pero luego descuidamos esos primeros 6 años, ¿verdad? Y después, cuando ya están grandes, queremos enseñarles y ya no es posible. Recuerden por ahí que tenemos todavía otra pequeña oportunidad de los 6 a los 12 años. Dicen por ahí los que saben de esto, que todavía de los 6 a los 12 años podemos enseñarles algunas cosas a nuestros hijos. Ya nos va a costar más trabajo, pero todavía se puede. Pero definitivamente de los 12 años en adelante ya va a ser muy difícil. El signo externo. El legítimo contrato matrimonial es a la vez la materia y la forma del sacramento del matrimonio, puesto que en el momento mismo que se establece este contrato entre dos bautizados se produce el sacramento sin que sea necesaria ninguna otra condición. Es decir, cuando este contrato natural se establece entre bautizados, se produce la gracia santificante y la gracia sacramental. Se confecciona totalmente el sacramento. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo. Vamos a dejar todavía algunos puntos para un segundo tema que pues ojalá y a ustedes les interese, y si tienen algunas preguntas me las pueden hacer llegar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.